Gloria sea el nombre del Señor. A veces me he sentido tan solo que me he puesto a pensar qué sería de mí. A veces me he sentido tan sola que me he puesto a pensar qué sería de mí. Pero viene a mi mente, Señor, la palabra de Dios que me dice así: clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas que tú no sabes. Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas que tú no sabes. A veces me he sentido tan solo que me he puesto a pensar qué sería de mí. A veces me he sentido tan sola que me he puesto a pensar qué sería de mí. Mire qué lindo. Pero viene a mi mente la palabra de Dios que me dice así: clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas que tú no sabes. Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas que tú no sabes. Perdido estaba yo sin tener una razón para poder vivir. Errante por el mundo, vagaba yo sin rumbo, metido en la basura, sin poder vivir. Mire qué lindo, pero al fin te encontré, transformaste mi ser y me dices una razón para poder vivir. Pero al fin te encontré, transformaste mi ser y me diste una razón para poder vivir. Perdido estaba yo sin tener una razón, aleluya, para poder vivir. Errante por el mundo, vagaba yo sin rumbo, metida en la basura, sin poder vivir. Pero al fin te encontré, transformaste mi ser y me diste una razón para poder vivir. Pero al fin te encontré, transformaste mi ser y me diste una razón para poder vivir. Santo sea su nombre, poderoso de la gloria.
me he sentido tan sola que me he puesto a pensar qué sería de mí. A veces me he sentido tan sola que me he puesto a pensar qué sería de mí, pero viene a mi mente la palabra de Dios que me dice así: clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas que tú no sabes. Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas que tú no sabes. A veces me he sentido tan sola que me he puesto a pensar qué sería de mí. A veces Dios te bendiga, hermana Bebecita. Dios te bendiga y gracias por pasar. Bendiciones, amén, para usted igual también, hermana, bendiciones. Bendiciones, hermano Luis Roca. Estamos en un tiempo, estoy en el sentir de orar, de clamar. Que me dice así: llama a mí. Dios te bendiga, varón de Dios. Un gusto de saludarle. Te enseñaré cosas que tú no sabes. Amén, hermano Luis Roca. Llama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas que tú no sabes. Gloria a Dios. Estamos en tiempo de oración. He sentido muy fuertemente, hermano, de clamar y clamar. Pero no clamar, orar, clamar con el gemir del corazón. Porque es tiempo que el Señor nos fortalezca y nos dé la victoria. Perdido estaba yo sin tener una razón para poder vivir, errante por el mundo, vagabundo sin rumbo. Gracias, mi hermana Bebecita, Dios te bendiga grandemente. Sin poder vivir. Espero que usted esté bien, hermana Bebecita. Pero al fin te encontré. Las formas de mi ser. Y me diste una razón para poder vivir. Pero al fin te encontré. Las formas de mi ser. Y me diste una razón para poder vivir. Perdido estaba yo sin tener una razón para poder vivir, errante por el mundo, vagabundo sin rumbo, metida en la basura sin poder vivir. Pero al fin te encontré. Transformaste mi ser. Y me diste
tiempo. Hermana bebecita, qué buena noticia, bendito Dios. Esas son las noticias que a uno le llena el corazón de ver cómo Dios está obrando, amado hermano. Ese es producto del clamor, del gemir, hermano. En este tiempo el Señor me ha puesto en mi corazón más que predicar. Me dice, clama, gime, intercede. ¿Y sabe qué? En este tiempo el Señor ha puesto un gemir en mi alma de orar, de clamar, de clamar. ¿Por qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué yo hace poco lo entendí? Siempre quebro el cajón. Tengo un aquí que lo piso y ya después lo arreglo. ¿Sabe, hermanos, que el Señor me ha hecho entender que Él nos invita a clamar? El Padre nos invita a clamar. Voy a bajar un poquito acá el volumen. Tengo guerras con esto, así que tengo que ir preparando otro. El Señor me hacía entender en este tiempo que el Señor nos invita a clamar. El Señor nos invita a clamar. ¿Y sabe por qué nos invita a clamar? Porque a Él le complace responder. Y eso me lo quebrantó el Señor en mi corazón con Jeremías 33:3. Que muchas veces, hermanos, nombramos y decimos, mira, el Señor te dice, clama a mí, yo te responderé, hermano. Y nos aprendemos ese versículo, y aleluya, nos aprendemos el versículo. Y está bien, hermano. Pero si entendemos en el concepto de lo que dice el capítulo completo, hermano, es algo más profundo. Dice que el Padre se le presenta a Jeremías. Y el Padre lo invita a Jeremías. Es el Padre que invita a Jeremías y le dice, Jeremías, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿en qué condición estaba Jeremías? ¿En qué condición estaba él? ¿Saben en qué condición estaba Jeremías? Jeremías estaba en una condición de esclavitud. Estaba preso. Esclavo, preso físicamente. Y ahí el Señor le dice en medio de ese proceso, clama a mí y yo te responderé. No es llegar y decir, ¿sabes qué? Clama a mí. Ahora no. Cuando Dios le dice esto a Jeremías, Jeremías estaba encarcelado, estaba viviendo ese proceso fuerte de no tener esa libertad física. Y después que el Señor lo invita a clamar, porque es Dios quien lo invitó a clamar, porque a Él le complace respondernos, a Él le complace, a Él le place, Él se siente tomado en cuenta cuando clamamos a Él, pero Él disfruta respondernos. ¿Y saben qué? Después que le dice estas palabras el Señor a Jeremías, el Padre le dice palabra de restauración, le entrega palabra de bendición, palabra de sanidad. Dice que Él traerá sanidad a su pueblo. Dice que Él pondrá el desierto, lo hará florecer. Dice que traerá desde lejos a los que ellos se han ido y se los traerá de vuelta. El Señor, después que le dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé, estando Jeremías en la cárcel, pasando un proceso fuerte a donde el pueblo de Israel fue cortado, fue exterminado, supuestamente por una situación que el pueblo de Israel provocó. Pero aún así el pueblo de Israel, habiendo provocado el enojo de Dios, habiendo provocado la ira de Dios, le dice Jeremías, clama a mí. Porque sabes que me complace en responderte. Yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú estás viviendo. Pero yo hoy te quiero responder. Y sabes qué, tu desierto lo haré florecer. Aunque la tierra tu desierto lo haré florecer. Traeré desde lejos a tus hijos. Traeré desde lejos a tu familia. Traeré desde lejos a aquellos que se alejaron, aquellos que arrancaron. Los traeré de vuelta.
Traerá sanidad a tu familia, traeré sanidad a tus huesos, traeré sanidad a los tuyos, traeré sanidad a esta familia, a esta tierra traeré sanidad. Porque yo lo restauraré, porque yo lo restauraré. Y hoy el Señor nos invita, hermanos, a clamarle, porque Él quiere respondernos. Él quiere respondernos. Hoy el Señor nos invita a clamar, porque nos promete que Él nos va a responder. Aleluya. Dios la ayudará a clarear la mañana. Aleluya. Y hoy en el desierto, hoy en el desierto, hoy en el dolor, hoy en la aflicción, hoy Dios nos invita a clamar a Él. Hoy en la aflicción, hoy Dios nos invita a clamar, porque Él nos va a responder, porque Él va a restaurar la tierra, porque Él hará florecer el desierto. Él pondrá río en las sequedades. Él traerá agua en abundancia. Él pondrá agua en la sequedad. Hará florecer aquel desierto. Él traerá maná del cielo. Él te hará beber agua de la roca. Y he sentido en este tiempo un gemir en mi corazón de clamar, 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 hermano. Es tiempo de darle la prioridad al Señor. El Señor siempre tiene que ser el primero en nuestra vida. Y aquel que está pasando una situación de enfermedad, de angustia, o un trámite judicial, o un proceso emocional, o una situación en la iglesia, o en tu familia. Estad quietos. Hoy Dios te dice Conoced que yo soy Dios, que Él hará florecer tu desierto. Él hará florecer tu desierto. Que yo soy Dios. Él responderá a las necesidades del corazón. Entre las naciones, enaltecido sea tu Señor. la tierra. El Señor le dice a la Ana que quitará la amargura de su corazón. Aquellos que claman como Ana serán escuchados. Aleluya. A los que claman como Ana, Dios le escuchará y le escuchará esa oración. Aquellos que oran y claman con amargura de corazón, Dios les convertirá esa amargura en gozo abundante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, gloria a Dios. Es nuestro amparo y fortaleza. Gracias, Señor. Nuestro pronto auxilio. Porque eres nuestro pronto auxilio. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Nuestro refugio. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Santo es su nombre. Porque ella nos libera, nos sana, nos transforma. Gloria a Dios, el Rey de la gloria. Te decimos en este momento: santo es su nombre, aleluya. No hay nada mejor. Quiero adorar al Señor con una alabanza. Esta alabanza la he adorado al Señor cuando tenía como 16 años.
Y hoy todavía quebranta mi corazón. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, sí, espera a Jehová, sí, espera a Jehová, sí. Gloria a Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová, sí, espera Jehová, sí, espera Jehová, sí. Él dijo que un día volvería y regresaría, pero que era necesario ir a preparar moradas para nosotros. Pero esas moradas ya están listas. Solo falta que el que quiera entrar ahí en el reino de los cielos
Aleluya. Y tener esa morada que el Padre nos prometió. Esa morada que Cristo fue a preparar. Ya está preparada para los hijos que le buscan. Para los hijos que le aman. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Cuántas gracias le damos al Señor. Cuántas gracias le damos al Padre. Vamos a entrar en la palabra del Señor, amado hermano. Vamos a entrar en la palabra y quiero compartir una palabra que el Señor me entregó. Y es muy linda, hermano. Es una palabra que el Señor hoy en la mañana me entregó. Y yo sé que es para compartirla. Bendecimos a todos los que han pasado por acá. Qué raro. Oh, me pasó algo raro. Dios santo, nunca me había pasado eso. ¿Y qué es? Uy, me pasa algo raro. Estoy moviendo a los hermanos para ver quién ha pasado acá, por si hay necesidad de oración. Y veo una lámpara. No sé si idea mía o es... Me aparece una lámpara cada rato. Ay, Dios santo, me gustaría sacarle una foto. Nunca me había aparecido una lámpara. Dios santo. Mira, y me apareció ese efecto del TikTok. Santo Dios, me aparece una lámpara. Voy a ver si le puedo sacar una foto, pero nunca me había aparecido eso. Yo eso no lo veo como algo que me haya pasado. Uy, me apareció 3, 4 veces la lámpara. Oh, eso es casualidad, no creo. Oh, que no sé si... no sé qué pasó. Me apareció hermano Luis, me apareció como 3 o 4 veces la lámpara. Era una lámpara brillante que apareció. Mire. Ay, santo Dios. Ahí apareció. Ay, ojalá que haya salido. Uy, ay, Dios mío, que haya aparecido. A ver. Sí, aquí salió la lámpara. La vio, hermano. ¿Y eso por qué aparece? Santo Dios, pero hermano, yo no sé por qué aparece. Nunca me había pasado, mire. Bendito Dios, mire. Hermano Luis, nunca me había pasado eso. ¡Qué tremendo! Nunca, a lo mejor efecto del TikTok, pero nunca me había pasado. Y eso que muevo, subo, bajo, nunca me había pasado. Amén. Quiero compartir una palabra del Señor. Es una palabra que fortalece. Cuando lo leí, no sé, hermanito, porque mire, primero me apareció cuando yo como que subí para revisar o bajé, pero mire. Nunca, hermano, me había pasado eso.
A lo mejor un efecto de TikTok, pero no sé. Aleluya. Mire qué palabra más maravillosa el Señor hoy día me entregó mi hermano Luis. Una palabra muy maravillosa. Y habla de la dicha del perdón. Hoy el Padre nos quiere fortalecer. Ay, hermano, yo creo que una manera que Dios me está hablando, así como el Señor un día me dijo que era la flor más bella, hablándole a mi corazón. Mire, mire, mira, ahora aparece por todos lados. Oh, santo Dios. Hermano, ¿no será efecto del TikTok? O realmente, no sé, pero mire, nunca me había pasado y yo no pongo efecto, yo no hago esas cosas, hermano. Yo pongo solamente el video, no hago sus cosas medias raras. No sé, hermano. Puede ser efecto del TikTok, hermano. Ah, tiene que ser efecto. Pero igual me pareció bastante curioso. Bueno, todas las cosas tienen siempre un mensaje, hermano. A veces el Señor nos hace hacer cosas para traernos algo. Pues yo sé que parece que efecto del TikTok, pero nunca me había pasado, hermano. Y si fue efecto del TikTok, por algo tiene que haber pasado, porque nada es casualidad, hermano. Y eso representa, hermano, también la copa. Eso lo que yo vi, igual lo encontré bonito. Y hoy el Señor nos quiere hablar de la dicha del perdón. Imagínense, la dicha significa el gozo, la alegría, la bendición, la plenitud de la dicha del perdón. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar complacidos en el Señor, que nos da ese gozo de tener su perdón? Y no solamente el perdón de la cruz, porque aún sigue Él trabajando por todos nosotros. Aún Él sigue, ¿cierto?, intercediendo. Jesús aún sigue trabajando por cada uno de nosotros. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Ay, santo Dios! Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el malo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mucho dolor habrá para el impío. Wow. Mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos,
y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, me pongo delante de su presencia, dándole gracias, Señor amado, por su gran amor, su gran bondad y su misericordia. En esta hora, Dios Todopoderoso, bendigo su nombre. Gracias, mi Señor amado, por su fidelidad. Gracias, Padre amado, por su perdón. Gracias, Padre, por pasar por alto nuestros pecados cuando venimos ante tu presencia y reconocemos y confesamos nuestros pecados. Gracias, Padre, Señor, porque aún trabajas a favor de la humanidad, intercediendo como un abogado, Señor, por la vida de nosotros, Padre. Intercediendo día y noche porque sabe que aún la cruz muchos han ignorado, Señor amado, y por eso aún sigues trabajando, intercediendo por la vida de la humanidad, porque ellos no han querido aceptar la cruz, porque para ellos no ha sido suficiente la cruz, aunque la cruz es el acto perfecto, Señor, es la última instancia que tú sacrificaste, Padre, para reconciliarnos con el Padre, pero muchos han despreciado la cruz, pero aún así, Señor, sigue intercediendo día y noche por todos nosotros, porque el mundo, Padre, aún sigue pecando, sabiendo que tú derramaste tu vida en la cruz. Pareciera que para el mundo no le fuera suficiente, Padre, y es el acto máximo que podemos recibir como regalo, Señor, nuestra vida, Padre. Por eso sigues trabajando día y noche, por eso sigues intercediendo día y noche, Padre. Porque el mundo no ha querido aceptar tu cruz, Padre. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Tenga usted misericordia. Tenga usted misericordia, Padre Celestial. Cúbranos, Señor, con su poder y unja mis labios, Señor amado, para la honra y la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ay Dios santo. Hermano Luis, una consulta. ¿Han llegado las moscas? ¿Es tiempo de la mosca? Porque sabe que de ayer, antes de ayer, estoy viendo como mosca. El tiempo de la mosca, sabe que he visto mosca en este tiempo, hermano. ¿Hay una plaga? Porque yo no había visto mosca y de hace un día que estoy viendo como mosca y me ha parecido muy curioso. Ay, santo, ya voy a prepararme en el nombre de Jesús. Sí, acá han dado mucho. O sea, estoy notando que están viniendo mucho. Ay, Dios santo. Qué bueno para preparar a mis hijas para que duerman con bien cubierta. Vamos a tener que hacer algo para espantarla en el nombre de Jesús. Yo ayer me di cuenta, pero ahora siento como que me revolotean porque tenía la ventana cerrada. Pero igual. Bueno, el Señor nos habla del gozo, de la dicha, del privilegio de tener el perdón de Dios. Pero muchos nos quedamos con que Dios nos perdona todos los días y como que eso es suficiente para que nosotros tengamos esa dicha del perdón. Primeramente tenemos que aceptar que Cristo nos perdonó por medio de la cruz, que Él se llevó toda acta contraria, todo lo que había en enemistad con el Padre la quitó. Pero hoy nos conformamos solamente con la cruz y por lo tanto muchas veces, amado hermano, no aceptamos las condiciones en las que nos encontramos y muchas veces al hombre le ha costado decirle al Señor que nos perdone, porque aunque Cristo murió por nosotros y aceptamos la cruz de Cristo, en nuestra carne hay una lucha entre lo de Dios y lo no de Dios. Y la iniquidad muchas veces se quiere apoderar de nosotros, amado hermano,
Aunque hayamos aceptado a Cristo, la iniquidad quiere apoderarse de nuestra vida. Pero dice que el Señor nos ha dado poder de dominio propio, poder de valentía, poder de amor, poder de vencer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y muchas veces, amados, nos quedamos con el perdón de la cruz. Por lo tanto, si en mí hay pecado, a total Dios me perdona porque Él murió en la cruz. Pero no aceptamos y no le reconocemos nuestros pecados delante del Padre. Dice que David confesaba, pronunciaba su pecado delante de él. Él se lo confesaba. Porque hoy en día, amado hermano, lo que también me he dado cuenta, que solamente decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados, pero no estamos confesando el pecado. Señor, mira el pecado que mora en mí. Espíritu, que Dios reprenda al enemigo, espíritu de robo, de lascivia, de fornicación. Dios nos cubra con la sangre de Cristo. Dice que David, dice en el versículo 5, mi pecado te declaré, mi pecado confesé. Con nombre y apellido hay que confesar aquellos pecados que quieren o que están morando en nuestra vida. Y David era un hombre de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él muchas veces tenía que declarar su pecado, porque en él también moraba el pecado en su corazón. Y de hecho, había pecado en su corazón, que la cual dio a luz. ¿Y qué luz dio? El adulterio. Él armó un plan contra un inocente que le trabajaba a él con fidelidad. Y él David planificó algo horrendo en contra de un inocente, en contra de alguien que él era fiel. Y no solamente con eso, le quitó a su esposa, amado hermano. Porque eso es lo que hace el pecado oculto. Porque eso es lo que hace el pecado que no está siendo denunciado delante de la presencia del Señor. Eso es lo que provoca el pecado cuando son escondidos o no se lo confesamos al Señor. Por eso es necesario confesar los pecados, porque sabe, como yo le digo, cuando uno confiesa el pecado está denunciando lo que está oculto. Entonces después no viene el enemigo y te acusa porque tú ya le has dicho la verdad al Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El peor error de los cristianos, y voy a hablar de los cristianos, no del mundo, el peor error de los cristianos, que encubre su pecado, que lo esconde. ¿Y sabe por qué lo esconde? Porque ellos se encuentran tan perfectos. Ellos se encuentran tan perfectos, amado hermano. Tan perfectos que no se atreven a confesar su pecado, porque aún delante de Dios, aún delante de los hombres, no quieren echar a perder su imagen. A ellos más les importa su imagen que el confesar su iniquidad delante de Dios. Porque si le confiesan el pecado ante Dios, chuta, yo predico bonito. Ay, es que Dios me usa en esto, Dios me usa acá. Por eso, hermano, después empezamos a sentirnos tan perfectos, aún no solamente delante de los hombres. Empezamos a sentirnos tan perfectos aún delante de Dios, que no lo atrevemos a confesar el pecado, porque sentimos que la mancha, esa mancha que va a manchar el testimonio aún delante de Dios. Entonces muchos no quieren confesar su pecado porque hay orgullo, porque no quieren reconocer sus limitaciones, porque no quieren reconocer que aunque Dios te use hermoso, tú has pecado contra Dios y también has pecado contra tu hermano. Y aquí David no habla que tenía simplemente pecado. Él habla de transgresiones. Transgredir es todo lo que corrompe los mandamientos de Dios. Transgredir es una palabra mucho más fuerte que pecado. Porque corrompe, porque doblega lo que Dios te ha hablado.
corromper. Es corromper. Y aquí dice, no encubrí mi iniquidad. Y vemos el corazón de David, que el padre le dice, pero si David es conforme a mi corazón cuando él fue ungido. Y aquí el Señor me revela que aquí está lo que vengo hablando. Mire, el Señor me lo viene revelando porque esto no estaba en mí. Eso es lo que le pasó a David, que se encontraba tan perfecto que su pecado lo ocultó. Él se encontraba tan perfecto como hablaba, como él se manejaba en el reino de Israel como rey, como él se encontraba admirado por muchos, como él se encontraba tan perfecto que cuando corrompió su vida con ese plan contra Urías y haberse quedado con la esposa de aquel hombre fiel hacia David, él trató de tapar su pecado para no manchar su imagen. Aleluya. ¡Oh, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! Esto no lo tenía en mi mente, pero Dios me viene hablando. Aleluya, ten misericordia. David pensó que su pecado podía quedarse oculto para no manchar su testimonio. Pero mire lo que pasa. Después, cuando Dios lo descubrió, su testimonio recibió doble golpe de lo que pudo haber sido su primer postrer. Si David hubiese confesado su pecado, si David hubiese confesado el pecado desde el principio ante Dios, haberle pedido perdón al Señor, quizás Dios no hubiese, quizás las consecuencias no se hubiesen evitado, pero la vergüenza sí. Mas Dios tuvo que trabajar con David duramente y él fue avergonzado en público. Él fue avergonzado primeramente a través de un profeta. Y después todos se enteraron. Amado hermano. Que es mejor confesar tu pecado en el momento, en la intimidad con Dios, y aceptar las consecuencias, o que Dios tome una manera más brutal, como se dice, contra ti, para que tú aprendas que a Dios nada se le puede ocultar. Pero David no quería echar a perder su imagen. ¿Y sabe lo más triste? ¿Sabe lo más doloroso? Que Dios tuvo que llevarse a ese niño inocente para que no quedara señales de la vergüenza de David. Para que Dios le bendiga, mi hermana Isabel, un gusto de verla en el nombre de Jesús. Para que no quedara señales, hermano. Para que no quedara huellas, amado hermano, del pecado de David. Para que uno obre en pecado, primeramente tiene que pasar por la mente. Después baja al corazón. Y aquí es donde empieza a maquinar junto con la mente, y tú, ¡pum!, das a luz un hijo, el pecado. Y David, siendo conforme al corazón de Dios, habla de transgredir, de transgresiones a Jehová. Es todo lo que quebranta la orden de Dios, es todo lo que quebranta la palabra de Dios, es todo lo que quebranta el mandamiento de Dios. Pero dice también, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David fue perdonado en su transgresión. Yo he sido perdonada en mi transgresión, amado hermano. ¿Y saben qué más? Dios se llevó mi culpa. Dios se llevó tu culpa. ¿Y saben qué? Él arrancó nuestra iniquidad.
Él la pasó por alto. Y saben ustedes, amados hermanos, que la Pascua representa pasar por alto. Porque cuando el pueblo de Israel iba a pasar las plagas, hubo una orden de qué tenían que hacer, la carne, el pan. Había unos requisitos que tenían que hacer ellos para que la muerte no les tocara. Y esta orden hoy se le llama la Pascua, que era pan sin levadura, era el mejor animal. Habían unos requisitos que ellos tenían que cumplir para que la muerte no pasara. Pero cuando dice que llegó la muerte para el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba cubierto con la sangre del cordero, un cordero animal, que representa la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que quiere decir el Señor con esto? La Pascua representa en que Dios pasó por alto tu pecado, porque ellos estaban cubiertos con esa sangre de ese cordero, del mejor animal. Y dice que la sombra no les tocó, la sombra de la muerte, la plaga de la muerte, que tenían que morir los hijos primogénitos. Dice que pasó por alto, amado hermano. Y así se cumplió a futuro que un cordero fue muerto, destruido. Pero esa sangre santa fue la que hizo pasar por alto nuestros pecados. Hoy la muerte no los toca porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Nuestro hogar está cubierto por la sangre de Cristo. Porque nuestras iniquidades, porque nuestras transgresiones fueron quitadas, fueron perdonadas por medio de la cruz de Cristo. Hoy tenemos la dicha del perdón, porque Él pasó por alto nuestras iniquidades, porque Él pasó por alto nuestras transgresiones. Pero tenemos que también confesar nuestras iniquidades, tenemos que confesar nuestras transgresiones cuando transgredimos la voluntad de Dios, cuando hay iniquidad en nuestros corazones, cuando nuestra mente está manipulando la maldad, hermano. Hay que declarárselo al Señor para que el Señor nos perdone y saque esa inmundicia y pase por alto toda iniquidad que está en este tiempo operando como hijos de Dios, amado hermano. Hoy en día muchos cristianos le han dado puerta abierta a la iniquidad. Muchos cristianos que están predicando le han abierto la puerta a la transgresión. Y si el Señor permitió que David fuera avergonzado, porque Él quiso ocultar su pecado. Él quiso ocultar su pecado. Pero no pudo ocultar su pecado delante de Dios. Él no pudo, hermano. Y Dios lo avergonzó en público, amado hermano. Por eso es necesario, hermano, que como dice David, que confesamos mi pecado, te declaré. ¿Por qué David no quería confesar su pecado? Dios le bendiga a mi hermana Lixi. ¿Sabe lo que pasa, amado hermano? Que nosotros a veces no queremos confesar nuestras transgresiones. No queremos confesar nuestros pecados porque no queremos quedar mal delante de la presencia del Señor y no queremos quedar mal delante de los demás. Pero es mejor, amados hermanos, confesar el pecado y que Dios nos perdone y que Dios pase por alto, hermano. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra iniquidad, el Padre nos perdona y pasa por alto nuestra iniquidad y pasa por alto nuestras transgresiones. Pero hoy, hermano, por cuidar nuestro testimonio, por cuidar nuestra honra, hermano, nos engañamos primeramente a nosotros mismos y engañamos al prójimo. ¿Sabe por qué?
porque nos queremos mostrar perfectos. Porque nos queremos mostrar perfectos, amado hermano, delante del Señor y delante de los hombres. ¿Sabe qué? Nos engañamos a nosotros mismos porque creemos que Dios no se da cuenta. Unos hermanos predican en pecado, predican en iniquidad, predican, hermano, en transgresión, hermano, y nos están dando cuenta, hermano, que hay un ojo que ve, hay un Dios si dejó en vergüenza a David, si el Padre permitió que el pecado fuera en público, hermano. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no lo va a hacer conmigo, hermano? Si Dios, al que tenía el corazón de David, le permitió ser avergonzado, porque David no quería manchar su testimonio, porque David no quería que su testimonio fuera conocido, se enterara a los demás lo que él había cometido, amado hermano. Pero Dios le sacó el pecado a la luz en público a través del profeta. Creo que el profeta Natán, si no me equivoco. Entonces, hermano, no podemos engañar a Dios, no podemos engañar a los hombres. Yo no me puedo engañar a mí misma, pero dice el Señor que si yo declaro mi pecado delante de su presencia, si yo le digo al Señor mi iniquidad, mis transgresiones, dice que Él me va a perdonar y dice que Él va a pasar por alto mi pecado, amado hermano. Pero muchas veces no queremos manchar nuestro testimonio, no queremos asumir que somos pecadores. A veces predicamos en pecado porque a muchos les cuesta declarar la iniquidad y la transgresión delante de la presencia del Señor. Si tú no lo declaras, el Señor te lo va a declarar en público. Si tú no le declaras tu pecado ante el Señor en la intimidad, el Señor te lo va a declarar. Es más, cuando tú declaras tu transgresión, yo mi transgresión, tu iniquidad, y yo declaro mi iniquidad delante de Él, dice que Él se lleva mi iniquidad, Él se lleva mis transgresiones, porque dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él perdona, amado hermano, la maldad de nuestro pecado, amado hermano. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hoy es el tiempo, amado hermano. Hoy es el tiempo de ir ante la presencia del Señor. Hoy es el tiempo, hermano, para pedir perdón. Hoy es el tiempo de volverte a Él, porque no hay más tiempo. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano. Cuando tú quieras pedir perdón al Señor, puede ser demasiado tarde. Cuando tú quieras enmendar tu vida, puede ser demasiado tarde, porque tú no tienes seguro tu vida. Hoy es el tiempo donde tú y yo tenemos que pedir perdón al Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de pedir perdón. Hoy es el tiempo de decir: Señor, yo he pecado contra ti. Señor, yo he tenido maldad en mi corazón. Padre, yo he armado planes en mi intimidad, Señor, creyendo que todo está escondido delante de Él. Pero Él lo va a sacar a la luz, amado hermano, como sacó el pecado de David a la luz. Dios va a sacar a la luz los pecados, y no está hablando del mundo, porque los pecados del mundo están descubiertos. Todo el mundo ve el pecado del mundo. Dios está hablando del pecado del pueblo de Dios. Aleluya. Qué hermoso, hermano, es ser honesto con Dios, para pedirle ayuda, para pedirle auxilio. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando tú y yo confesamos los pecados al Señor, cuando tú y yo confesamos el pecado ante el Señor y reconocemos nuestra condición, dice que el Señor te guiará.
que el Señor te va a guiar en tus pasos, porque el Señor sabe que ya le has confesado el pecado. Entonces hoy el Señor te dice: tú me has confesado tu pecado y yo hoy te he perdonado. Yo hoy paso por alto tus transgresiones. Yo hoy paso por alto tu pecado. Hoy yo te voy a guiar ese camino. Dios te bendiga, mi hermano José. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando tú y yo confesamos los pecados ante el Señor y le decimos: Señor, te declaro mi pecado, te declaro mis transgresiones, es que Dios pondrá los ojos sobre ti. Es que Dios guiará tu camino, amado hermano. Hay muchos cristianos que hoy predican y no han querido confesar sus transgresiones, que no han querido confesar su pecado. ¿Sabe por qué? Porque están como David, creyendo que nadie les va a ver, que nadie les va a decir nada. Y ¿sabe lo peor de todo? Que no quieren confesarlo porque no quieren dañar su testimonio. Entonces, si tú no quieres dañar tu testimonio, anda a la presencia del Señor y con un corazón sincero confiésale tu pecado, confiésale lo que hiciste, pídele perdón. Yo le pido perdón a Dios. ¿Saben para qué? Para que Dios nos perdone y pase por alto nuestro pecado. ¿Saben que cuando Dios nos pasa por alto nuestro pecado, nos rodea la muerte? Porque el pueblo de Israel, cuando vino la plaga de la muerte, ellos tuvieron que cubrirse con la sangre de ese cordero, del mejor animal. Tuvieron que comer pan sin levadura. En el fondo tuvieron que santificarse de alguna manera distinta, con instrucción del Señor, para ser cubiertos por Dios, por esa sangre, por esa señal en los dinteles, para que la muerte no pase por ti. Pero si no estamos cubiertos, si Dios no pasa por alto nuestro pecado, nos puede estar persiguiendo el espíritu de la muerte. Porque cuando nosotros no somos pasados por alto, significa que somos merecedores de la muerte. Pero como estamos cubiertos por la sangre de Cristo, nosotros ahora nos rodea la vida. Por eso es necesario, amado hermano, que confesemos, que le declaremos. Tenemos que aprender a declarar nuestras transgresiones a Dios. Hermano, a veces nos creemos tan perfectos porque predicamos. No, es que la flor más bella, está muy bien ella porque Dios la usa lindo, porque Dios la usa. No, hermano, los que Dios más usa son los que más propensos están para pecar. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo los persigue para destruir lo que Dios ha puesto en ellos. Los pastores que están siendo usados por Dios, ellos tienen más guerra y más lucha, hermanos, de pecado, porque el enemigo los persigue para destruirlos, porque el enemigo quiere destruir a las cabezas, porque Dios quiere destruir a los que el Señor está usando, y por eso, ¿sabe cómo los persigue? Seduciéndolos para que caigan en pecado. El enemigo no anda buscando tu muerte física. El enemigo te anda buscando para que caigas en pecado. Porque la mejor estrategia que tiene el enemigo de trabajar con los hijos de Dios para que ellos caigan en adulterio, para que ellos caigan en fornicación. Dios mío santo, David cayó en adulterio, amado hermano. David cayó en adulterio porque él permitió en la ociosidad. Porque él, en vez de estar peleando en la guerra, él se quedó descansando. Él se quedó en la casa, en el palacio. En vez de estar guerreando junto a sus soldados, él prefirió que ellos mandarlo a la guerra y él quedarse en la casa. Porque es peligroso la ociosidad. Es peligroso que estés en casa sin hacer nada. Tiene que estar clamando, tiene que estar guerreando, tiene que estar batallando para que esos pecados en los cuales el enemigo quiere que tú transgreda. Ay, me costó esta vez. Hermano, el enemigo, ¿cómo quiere que tú corrompas la voluntad de Dios haciéndote caer en pecado? Si esa es la estrategia más fácil que tiene el enemigo, seducirte.
Y sabe, la primera estrategia que él tiene es la parte sexual, es la parte física. Sabe, amado hermano, yo quedé impactada cuando recibí un video, hermano, y yo tengo que comentar, tengo que analizarlo porque yo quedé con la boca abierta. ¿Sabe usted que el tabernáculo? ¿Sabe usted que el tabernáculo, a donde está el lugar santísimo, a donde tiene todas sus partes hechas conforme al corazón de Dios en aquel tiempo, representa la célula, representa la función del cuerpo humano? Por eso que dice el Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque nosotros físicamente, amados, estamos armados con las señales del tabernáculo. Están formadas en la forma que van las cortinas, en la forma que va todo lo que lleva dentro. Tiene la forma de las células del hombre. Por eso es que dice el Señor que nosotros somos tabernáculo. Por eso el Señor dice que somos tabernáculo, porque Dios, cuando le dio la orden a Moisés de hacer ese tabernáculo, hay muchas señales que están formadas como las células del hombre. Por eso dice que somos templo. Somos templo del Espíritu de Dios. Si tú corrompes este cuerpo, hermano, por eso el enemigo ataca lo sexual, por eso el enemigo ataca el cuerpo, hermano, en enfermedades, en la parte sexual, porque es la única forma de destruir para que Dios no entre a tu vida. Dios no puede entrar en el tabernáculo con pecado. Dios no puede entrar en el cuerpo del hombre en pecado, a no ser que entre para limpiarlo. Por eso, hermanos, si tú y yo conocemos la palabra de Dios, tenemos que entender la gran importancia de que en nuestro cuerpo no puede haber pecado. Y si hay pecado o hay debilidad, amado hermano, gloria a Dios, entonces vamos a la planta de los pies del Señor y le confesamos nuestras transgresiones y le confesamos nuestro pecado. Por eso el enemigo está usando la parte sexual en contra de los pastores, en contra de los líderes, porque sabe que a través de romper la santidad del cuerpo, rompe también lo espiritual. Y saben que no muchos tienen el entendimiento de la importancia de este tabernáculo, amado hermano. Por eso tenemos que doblegar esta carne, para que se someta a la voluntad de Dios. Pero si nosotros confesamos las transgresiones y nuestras iniquidades, Dios nos va a perdonar y va a pasar por alto nuestro pecado. Y dice que va a poner los ojos sobre ti, sobre mí, y que nos va a guiar por ese buen camino. No seamos porfiados. Aleluya, porque Dios sabe que somos porfiados. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El Señor nos manda a entender que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabes lo que me hace recordar esta palabra, mis amados hermanos? Me hace recordar cuando Dios habla del aguijón. Dios me hace recordar cuando Pablo habla sobre el aguijón. ¿Qué significa? Que Dios tiene que provocar algo que te mantenga ahí. Porque si Dios no te diera el aguijón, tú hicieras lo que quieras, pero Dios tiene que poner ahí algo para sujetarte a Él, porque si Él te da la plena libertad o Él te responde lo que tú necesitas, resulta que tú te olvidas de Dios. Y cuando habla del caballo, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, me lleva al aguijón de Pablo. Tengo que tenerte un aguijón. Tengo que sujetarte con cabestro. Te tengo que sujetar con freno. Porque eres falta de entendimiento. Porque te falta entender lo que te estoy hablando. Y como no lo entiendes, yo sé que si yo te respondo, tú te vas de mi presencia. Pero ¿sabes qué? Como sea, yo te voy a retener aquí. ¿Y qué pasó con Pablo, el aguijón?
¿Cuántas veces Pablo clamó por ese algo que lo atormentaba? A veces, hermano, nosotros oramos, Señor, hazlo libre, Señor, pero tú no sabes, ni yo sé que Dios lo ha permitido para tenerlo sujetado a Dios. Que quizá esa enfermedad Dios lo está usando para sujetarlo a Dios, hermano. Que nosotros no necesitemos el cabestro, nosotros no necesitemos el freno. Oh, Dios mío, líbranos, que nosotros no necesitemos el aguijón para permanecer en la presencia de Dios. Que Dios vea en nosotros. Que Dios vea en nosotros. Oh, la flor más bella, no necesito ponerle un freno. Que la hermana, la flor más bella, no necesite el aguijón. Que la hermana, cierto, la flor más bella no necesite el cabestro para sujetarla a mí. Sino que siempre ella venga a mi presencia. Que yo no necesite presionarla para que me busque. Pero hermano, por naturaleza nos vamos alejando de Dios. Por naturaleza nos vamos apartando de Él. Y Dios, si no me tiene un aguijón, me pone un problema para encerrarme más en su búsqueda. Siempre necesitamos un remesón para volvernos a Cristo con esa pasión. Muchos dolores habrá para el impío. Aquí estamos hablando de los que corrompen, aquellos que transgreden, aquellos que tienen iniquidad, pero no estamos hablando del mundo, porque el mundo ya está lleno de transgresión y de pecado. Estamos hablando de los que conocen a Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia, hermano. Si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y pasa por alto nuestros pecados y pone sus ojos sobre nosotros y nos liberta. ¿Y sabe, hermano? ¿Por qué el Señor dice que pondrá los ojos sobre nosotros cuando nosotros pecamos? Porque el pecado te aparta de Dios. Porque el pecado me aparta de Dios. Porque el pecado hace que la mirada del Señor se aparte. Por eso el Señor recarga que si tú pides perdón, los ojos de Dios volverán a ti. O sea, hermanos, cuando nosotros pecamos y no le confesamos los pecados a Dios, recuerden esto, la mirada del Señor se aparta. La mirada, los ojos del Señor se quitan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque le abrimos puerta al enemigo. Y sabe, miren, no, si Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios va haciendo entender aún más la palabra. Había una palabra de Dios que decía, ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? ¿Un cristiano puede ser poseído por demonios? Yo le voy a dar la respuesta porque yo lo viví. Yo lo viví. Y yo le voy a decir que sí. Un cristiano puede ser poseído por demonios, pero yo le voy a decir por qué. Porque aquí está lo que la iglesia no ha entendido. Dice que cuando tú llegas a Cristo, dice que Dios quita toda acta contraria contra ti, Dios te limpia, Dios te purifica, y dice que ya, como se dice, Dios pasa por alto tu pecado y te perdona, te hace nueva criatura. Pero aquí está la clave cuando los demonios pueden poseerte, porque yo lo viví. A mí se me poseyeron y me tocaron con mi mano, me la presionaron físicamente, pero no lo veía, me tomaron mi mano para agarrarme el cuchillo para matarme. Y yo ya había aceptado a Cristo. Pero uno no entiende por qué si siendo cristiano se poseen los demonios. Aquí está la clave, por qué los demonios se posesionan de la vida cristiana. Porque cuando tú aceptas a Cristo, los demonios salen. Pero después esos demonios quieren volver a donde salieron. Pero resulta que muchas veces los demonios no pueden entrar porque encuentran la casa, está, ¿cierto? Está Cristo, está ordenadita en Cristo, nosotros estamos fortalecidos en el Señor, nosotros estamos en ayuno y oración, por lo tanto esos demonios que salieron de nosotros nos vuelven porque ya está en Cristo nosotros. Pero cuando nosotros abrimos puerta, los demonios que salieron de nosotros vuelven al lugar de donde salieron.
Y como la encontraron ordenadita para ellos vuelven y no vuelven solo. Vuelven con 7 demonios más. ¿Y sabe por qué? Porque si los demonios se pueden poseer de los cristianos que realmente se enfriaron. Si los demonios pueden entrar cuando tú como cristiano que predicas, que ora y todo, tienes una puerta abierta, si los demonios pueden poseerte tu vida. Porque dice la palabra de Dios claramente que si los demonios salieron, ¿por qué? Porque nosotros aceptamos a Cristo. Pero después ese demonio viene con 7 demonios más y la encuentra ordenadita, entonces ellos entran con esos 7 demonios más. ¿Qué significa? Que nosotros como cristianos abrimos puerta al enemigo. O sea, los demonios sí pueden entrar en la vida de un cristiano cuando tú le abres puerta. Así que tenemos que tener cuidado, amado hermano, con pensar que los demonios no pueden hacer nada contra nosotros, que sí pueden hacer contra nosotros cuando nosotros le damos cabida al enemigo. Pero si nosotros tenemos a Cristo, estamos en la búsqueda, estamos en la confesión de pecado, estamos sirviendo a Cristo, ellos no tienen ninguna autoridad de tocarnos. Ellos no pueden tocarnos. Pero Dios no se hace responsable cuando tú te sales de la voluntad de Dios. Esa es tu responsabilidad. Entonces, cuando tú le abres puerta al enemigo en los pecados, pongámosle la fornicación, que es lo más que hoy se está viendo, ya sea del corazón, vienen ese demonio que salió de la vida de ese hombre, vuelve a ver, no, ni siquiera golpea porque él es irrespetuoso, él llega y entra, ¡ah, que está ordenadita! Ya venga, trae 7 demonios más y lo invita a esa casa. Claro que los demonios pueden entrar en la vida de un cristiano, pero cuando tiene puerta abierta, cuando no tiene ninguna puerta abierta, o cuando está en clamor, ahí Dios pelea por ti. Ahí se hace cargo el Señor de pelear por tu vida. Ahí el Señor no va a dejar que toque a lo suyo. ¿Por qué? Porque ese suyo está buscando del Padre. Así que, amado hermano, en este tiempo el Señor nos está hablando como cristianos que no tengamos puerta abierta, porque al tener puerta abierta, si el enemigo toma autoridad sobre nosotros, le estamos abriendo puertas al enemigo. Así que cuidémonos de esas puertas abiertas. El Señor nos manda a confesar nuestras transgresiones. David no habló de pecado. Fíjense, David no hablaba de pecado. David hablaba de iniquidad. Y David era conforme al corazón de Dios. Quita de mí mi iniquidad. Perdona mis transgresiones, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces también transgredimos. También hay iniquidad en nuestro corazón. Por eso tenemos que pedirle al Señor que examine lo más profundo de nuestra alma, para que nuestra alma esté pura delante de Él. Pero obviamente como hijos de Dios vamos a tener guerra, lucha con la carne, sí, hermano. Sí, vamos a tener lucha, porque el diablo eso es lo que hace y usa la técnica del cuerpo para hacer caer. Y recordemos que nosotros ahora somos el tabernáculo. Recordemos cómo se mantenía, cómo se cuidaba el tabernáculo físico, que era una tienda. Ahora, ¿cuánto más tenemos que cuidar este tabernáculo para que el Señor habite en esta casa de oración? Para que el Señor, cuando entre a este templo, lo encuentre sin iniquidad, sin transgresiones delante de Él. Y obviamente quizás lo somos, pero que estemos a cuenta con Él. Eso es lo importante, que estemos a cuenta con el Padre. Amado Dios, bendito Dios, gracias por esta palabra, gracias por este momento de oración, de clamor, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande, Señor. En esta hora, Señor, me presento delante de ti, Padre, para honrarle, para glorificarle, Padre. En esta hora, Señor amado, rogamos que examines nuestros corazones, Padre, y que nos revele nuestras iniquidades ocultas que aún nosotros no vemos en nuestra vida, en este tabernáculo, en este templo, Señor, que es del Espíritu Santo de Dios.
Pero hoy proclamamos, Señor, tu victoria, que tú sacarás todo lo oculto que hay en nuestra vida y lo sacarás a luz. Porque Señor, si nosotros no confesamos nuestras iniquidades delante de su presencia, si nosotros no confesamos nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades delante de ti, tú harás como David. Señor, le descubrirás su pecado en público, Padre. Pero no solamente con confesión, sino que tiene que haber un cambio, Señor. Porque cuando nosotros activamos, Señor, manifestamos la iniquidad de nuestra vida, le damos puerta abierta a nuestra iniquidad, a nuestras transgresiones, Padre. El enemigo, Señor, entra en nuestra vida y se posesiona de nuestra vida y Él hace lo que quiere, Padre. Pero hoy te invitamos, Espíritu Santo, que entre en nuestras vidas, Padre, y nos perdone por nuestras iniquidades, nuestras grandes transgresiones delante de ti, Padre amado. Vuélvenos a ti, Señor, de todo corazón, Padre. Y yo no quiero que mis iniquidades, mis transgresiones, Padre, Señor, hagan que tu mirada se corra de mi vida, Padre. Yo quiero y anhelo que tus ojos estén puestos en mí, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por aún los pecados más ocultos, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por los pecados de mis hijas, Padre, para que les perdones, Señor. Pero te pido que tú trates con ellas, Padre, que te busquen de todo corazón. Señor, guarda mi hogar, guarda mi familia. Que ellas sean templo del Espíritu Santo, que ellas sean tus siervas, Padre. Yo las proclamo para ti, Señor. Que busquen la santidad, Padre, porque dice tu palabra que la santidad conviene a mi casa. Bendito Dios. Tú no puedes habitar en un corazón sucio. Tú no puedes habitar en un corazón corrompido. Tú no puedes, Padre, por más que quisiera y por más que amas al hombre. El pecado no consiente contigo, Padre, porque es un olor desagradable que nosotros te entregamos delante de tu presencia. Por más que nos ames, Señor, te cuesta, Señor, mirarnos, Padre, porque nuestros olores desagradables, Señor, te permiten mirar hacia el otro lugar, Padre. No quites la mirada de nosotros. Por eso hoy te pedimos perdón por nuestros pecados delante de tu presencia. Límpianos, Señor amado, como decía David con hisopo, no más blanco que la nieve, Señor amado. Oh Padre, que no sean los demonios volviendo a nuestra vida de aquellos demonios que salieron, sino que sea el Espíritu Santo gobernando nuestro espíritu, Padre. Oh bendito Dios, porque un día yo también te dije, yo y mi casa serviremos a Jehová, y para ello tengo que amar el obedecerte, Padre, que no quede nada oculto delante de tu presencia. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, ocultos, muy ocultos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas. Te pedimos perdón por nuestras transgresiones. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras iniquidades delante de ti, Señor. Padre, hoy pedimos, Señor, por cada necesidad, Padre, para que usted sea obrando, Señor, en cada vida, Señor. Padre amado, que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Que esta palabra, Señor amado, sea, Señor, abriendo muchos ojos, Padre, para que se vuelvan a ti, Señor amado. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha del perdón suyo, Padre. Porque tenemos el gozo suyo, Padre. Señor, guía mis pasos, guía mi vida. Trae sanidad a mi alma, Señor. Renueva mis fuerzas, Padre. Trae gozo a mi alma, Señor, porque donde está el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza, Padre. Gracias, Señor amado, por todo lo que nos has dado, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, por su fidelidad, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque sé que tú estás con nosotros, Padre amado. Bendice, Señor amado, a cada siervo, a cada hermano, Padre, que hay una necesidad, Padre. Señor, trata con su vida como trates con la mía, Señor amado. Llena, Señor, esta copa, limpia estos tabernáculos, Padre, para ti. Limpia, Señor, estos tabernáculos delante de tu presencia, Padre. Quita y borra nuestras rebeliones, Señor, delante de tu presencia, Padre. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos pecado
liberadamente delante de tu presencia, porque sabiendo hacer el bien, Padre, no lo hacemos, Padre. Pero sé, Señor amado, que tú estás con nosotros, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, Padre. Gracias, Señor. Síguenos dando fuerzas. Síguenos, Señor, añadiendo, Señor, esa fortaleza interna y eterna, Padre, que solamente viene del Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. Gracias por tanto amor, gracias por esta palabra. Sé que tú has entregado esta palabra, Señor, para honrarte y bendecir su nombre. Aleluya. Cuánta gracia le damos al Señor por este momento precioso, por esta palabra gloriosa, amado hermano. Dios es con nosotros, amado hermano. Dios es con nosotros. Sigamos clamando, sigamos confesando nuestras transgresiones ante el Señor, porque no hay nada oculto delante de su presencia, amado hermano. David cayó siendo conforme al corazón de Dios. ¿Qué queda para nosotros, amado hermano? Así que fortalezcámonos en el Señor. Él es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. La alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tu nombre está sobre todo nombre, majestuoso, invencible y fiel. Nombre de Jesús. Corazones sinceros te buscamos, anhelando tu presencia, oh Emmanuel. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Eres el principio y el fin, el alfa y la omega, el gran yo soy. En tu gracia encontramos refugio, en tu amor la plenitud de mi ser. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. En cada latido de nuestro ser, en cada aliento una canción, a ti, oh Dios, la fuente de todo bien, elevamos nuestra humilde ofrenda. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Aleluya.
mi sueño se hizo realidad. Tener la compañera que tú me darías. Tú conoces bien mi corazón, así que sabías lo que te pedía. Y mira, tu hija vino a alegrar mis días. Ahora ven, Dios mío, enséñame lo frágil que ella es para poder cuidarla. Muéstrame lo que hay en su corazón para que siempre se sienta amada. Porque esta mujer es la flor más hermosa de tu jardín, plantada en tu corazón, oh Dios. Ahora comprendo por qué sus pétalos no se marchitan. Esta mujer es la flor. Esta es mi alabanza. Tu jardín, que desde el cielo se me entregó para alegrar mi vida, con su aroma y con amor. Gloria a Dios. Enséñame a dar la vida por ella cada día, a ser un caballero que la trate como una reina. Enséñame a tomar su mano para que en los momentos difíciles no sienta que estás sola. Ahora ven, Dios mío, enséñame lo frágil que ella es para poder cuidarla. Muéstrame lo que hay en su corazón para que siempre se sienta amada. Porque esta mujer es la flor más hermosa de tu jardín, plantada en tu corazón, oh Dios. Ahora comprendo por qué sus pétalos no se marchitan. Esta mujer es la flor más hermosa de tu jardín, que desde el cielo se me entregó para alegrar mi vida, con su aroma y con amor. Cuando la veo sonreír entiendo tu propósito. Es un rayito de esperanza que disipa todo obstáculo. Es un regalo del cielo, un tesoro que aprecio, un motivo para luchar, un sueño que no merezco. Ahora ven, Dios mío, guía mis acciones para ser el ejemplo que debes mostrarle. Un hombre de fe y rectitud que siempre la conduzca hacia la virtud. Porque esta mujer es la flor más hermosa de tu jardín, regada con tu gracia y bendición sin fin. Ahora entiendo el milagro de su dulce mirada. Esta mujer es la flor más hermosa de tu jardín, un ángel que vino del cielo hasta mí para llenar mi vida de melodía y alegría. En la cruz levantado, Jesús el Cordero, cargando el pecado del mundo cayó. No fue una derrota,